Muy bien, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con la revisión de los diferentes componentes del hemograma. En esta ocasión, pues nos corresponde la revisión a serie blanca, particularmente a propósito de los leucocitos. Recordamos, en relación a la génesis de leucocitos, teníamos esta célula precursora hematopoyética pluripotencial que tiene esa capacidad de eh, diferenciarse y nuevamente volver a generar una célula similar a la de origen. Tenemos que hay una primera línea de diferenciación con la unidad formadora de colonias esplénicas, donde vamos hacia la línea mielocítica. En esta línea mielocítica es curioso porque vamos a tener tanto componentes que van a formar parte de nuestra serie blanca como parte de la serie plaquetaria. Tenemos una primera diferenciación de línea mielocítica hacia la unidad formadora de colonias granulocito-monocito. Fácilmente desprendemos ahí cuáles van a ser las células finales. Y tenemos también la unidad formadora de colonias megacariocitos. Recordamos pues que de los megacariocitos vamos a tener la obtención de plaquetas. Retrocedemos a nuestra célula precursora hematopoyética pluripotencial y vamos a tener la otra línea de diferenciación, que es la línea linfocítica, de la que vamos a tener una célula precursora linfoide, siendo nuestras células finales maduras los linfocitos T y los linfocitos B. Dentro de las funciones que recordamos de nuestra serie blanca, de los leucocitos, tenemos varias, y muchas de ellas van a estar en relación a cada una de los subtipos que existen de leucocitos. Por ejemplo, mecanismos defensivos del organismo contra agentes extraños, claro está. Tenemos que participar en la inmunidad en el interior de los tejidos a través de movimientos ameboides, donde abandonan el sistema circulatorio y migran justamente a los tejidos. Es una propiedad, una característica interesante. Luego tenemos que particularmente en el caso de granulocitos y monocitos van a participar en lo que es la fagocitosis, desarrollan esta capacidad, y en el caso propio de los linfocitos, pues van a ser responsables de la respuesta inmunitaria específica. Algunas otras características de los polimorfos, de los linfocitos, de los monocitos, de los macrófagos. Tenemos una de ellas, la quimiotaxis, que es la capacidad de responder ante sustancias químicas, sustancias de señalización, como son las linfoquinas, que pueden haber sido producidas por tejidos lesionados, por ejemplo. Luego tenemos otra propiedad importante, es la del movimiento ameboideo. Es esta forma de desplazamiento mediante prolongaciones citoplasmáticas llamadas pseudópodos. Luego tenemos la diapedesis, que es la capacidad para atravesar los vasos sanguíneos. En cuanto a la clasificación de la serie blanca, tenemos que podemos realizarla en relación a los gránulos citoplasmáticos o en relación al número de núcleos. Si vamos con los gránulos citoplasmáticos, pues sencillo, ¿no? Hablamos de, hay gránulos, granulocitos. No hay gránulos, granulocitos. Dentro de los que tienen gránulos están los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y dentro de los que son sin gránulos, agranulocitos, los monocitos y los linfocitos. Acá en este gráfico vemos las estructuras bastante generales con una, eh, el fenotipo clásico que vemos al microscopio. En el caso del número de núcleos, nuevamente tenemos que pueden ser muchos núcleos polimorfonucleares, como los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, o solo un núcleo, mononucleares, como los monocitos y los linfocitos. Entonces vemos que muchos de ellos vamos a tener más de una forma de poder denominarlos. Algunos de repente los neutrófilos les vamos a decir polimorfonucleares o granulocitos, dependiendo de la clasificación que querramos utilizar. Teníamos nuestra línea de granulocitos a partir de la unidad formada de colonias granulocito-mielocito. Tenemos una primera célula inmadura que ya comenzamos a encontrar a nivel de médula ósea, que es el mieloblasto. Su diferenciación se va a activar a partir de moléculas como la interleuquina 3, factor estimulante de colonias granulocito-monocito y factor estimulante de colonias de granulocito. Tenemos del mieloblasto una siguiente diferenciación o desarrollo a promielocito,
posteriormente a mielocito, todas esas estructuras ya podemos comenzar a verlas a nivel de sangre periférica. Tenemos el metamielocito, característico que tiene como un riñoncito, y finalmente la banda o bastonado y el neutrófilo maduro. Reconocer que estos granulocitos pues, van a estar ubicados en diferentes compartimentos corporales, principalmente en la médula ósea, es desde donde activamos la fábrica central. Pero tenemos un buen porcentaje de granulocitos adheridos al endotelio, es decir, rápidamente van a acceder a sangre periférica de ser llamados y convocados por las linfoquinas, y también tenemos otro porcentaje a nivel de tejidos. En el caso de los neutrófilos, tenemos que pertenecer al grupo de los granulocitos, pues tenemos que estos gránulos tienen unas características. Van a liberar, cuando realizan esta función de fagocitosis, enzimas como peróxido, miroperoxidasa, superóxido, aniones, colagenasas, lisocimas, proteasas, que van a permitir la destrucción del patógeno exógeno que ha sido fagocitado. Asimismo, estos gránulos van a liberar pirógenos endógenos, y son estos pirógenos endógenos uno de los responsables de producir o a la liberación de estos gránulos, nuestro paciente va a manifestar la presencia de fiebre. Luego tenemos a los eosinófilos también, pues, que van a estar compuestos de gránulos, pero en este caso tienen esta característica de color rosa, grosella, que son bastante fáciles de identificar al microscopio. Tienen otro tipo de componentes, tienen fosfatasa ácida, catepsina, glucosidasa, peroxidasa. En el caso de los basófilos, tienen gránulos densos, muy oscuros vistos al microscopio. Estos van a estar compuestos de parina, con sulfato, histamina. Interesante porque van a estar asociados pues justamente en reacciones donde haya reacciones alérgicas, ¿no? Donde hay participación de la histamina. También moléculas como calicreína. Hablando ya de los linfocitos, nos vamos a este otro grupo. Recordamos su tamaño, puede ser desde muy pequeñitos, en el caso de los linfocitos clásicos, hasta 10 a 20 micras, incluso en el caso de los linfocitos activados o reactivos. Suelen ser estas células en base a las cuales vamos a comparar otras células de la serie blanca. Incluso en la clase anterior les hacíamos referencia por el tamaño en relación a los eritrocitos, por ejemplo. Tenemos que son de núcleo redondo, citoplasma escaso, basófilo, y tiene una granulación azurófila, muy importante en la regulación de la función inmune. Tenemos estas dos poblaciones finales, que son los linfocitos T y los linfocitos B, siendo los linfocitos B siendo su célula terminal de maduración el plasmocito. Ya ustedes recordarán, pues, el plasmocito, en qué patología la vamos a encontrar asociada. Más adelante la vamos a revisar. En el caso de los monocitos, algunas veces podríamos confundirlos con los linfocitos activos. Tienen una forma irregular, tienen cromatina laxa, es un punteado una arenita muy finita de color azul. El contenido va a variar de acuerdo a la maduración de la célula. Tiene esa franca capacidad de fagocitar restos celulares y partículas que vamos a incluso poder evidenciar ante la presencia de algunas vacuolas. Muy importantes en la respuesta inmunitaria no específica, siendo los histiocytos y los macrófagos su estadio evolutivo final. Estos monocitos se sabe que tienen están compuestos en sus gránulos con algunas sustancias importantes, por ejemplo, las proteínas de transporte con la transferrina, transcolamina, activadores tisulares, de almacenamiento. Si es que tuviéramos frente a nosotros el microscopio, ¿cómo es que vamos a poder reconocer o cuáles son las estructuras clásicas que reconoceríamos en el microscopio, en una lámina periférica?
Por ejemplo, tenemos los segmentados, hablamos así del núcleo fragmentado, un neutrófilo encallado cuando este núcleo no se ha segmentado y vemos que puede tener diversas formas, incluso puede girarse sobre sí mismo. Tenemos los linfocitos, habíamos dicho que pueden variar su tamaño desde muy pequeñito, incluso muy grande, y de características bastante diferentes al clásico. Tenemos los monocitos con esa capacidad de presentan vacuolas, ¿no? De fagocitar, los eosinófilos con los gránulos y los basófilos con unos gránulos más densos, azurófilos. En cuanto a las alteraciones y las patologías que podemos encontrar en serie blanca, pues podemos tener alteraciones cuantitativas. ¿Y cómo es que puede aparecer un número no, no correcto de leucocitos en nuestro paciente? Puede deberse a tres situaciones en particular. Primero, por la liberación de los depósitos de la médula ósea, por cambios en la proporción de los depósitos periféricos circulantes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había un porcentaje no menor, alrededor de 30-40%, que se encuentran adheridos al endotelio? Pueden haber sido liberados y justamente van a cambiar la proporción de estos a nivel periférico. O también puede deberse a originados por alguna enfermedad de fondo. Si este es a la izquierda, tenemos la vista de una lámina periférica y a la derecha también, pues francamente vemos que acá hay más neutrófilos, serie blanca, y acá hay menos. Entonces acá podríamos estar hablando de una leucocitopenia o una leucocitosis. En cuanto a valores de referencia en adultos, manejamos casi por consenso entre 5.000 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico. Ojo, en adultos, recordemos que en población pediátrica los rangos pueden variar y distribuidos de la siguiente forma, ¿no? 65% van a corresponder a los neutros segmentados, puede haber hasta un 5% de bastones, podemos tener eosinófilos hasta un 4%, basófilos hasta un 2%, monocitos y linfocitos hasta un 35%. Recordemos que esta proporción porcentual la tenemos que calcular siempre sobre el valor absoluto. Es decir, si yo voy a decir que tengo 60% de segmentados de 10.000, estoy hablando de 6.000 segmentados. Y estos valores absolutos nos van a servir para definir si estamos frente a un aumento de este recuento celular o una disminución, a lo que vamos a denominar citopenia o citosis. Habíamos mencionado que en la población pediátrica tenemos una franca variación en cuanto al recuento leucocitario, mire que puede llegar hasta 38.000 en las primeras horas de nacimiento, en cada una de las líneas. Tenemos que ya a partir de los 15 años vamos a hablar de valores población pediátrica. Acá nos mencionan unos valores de 4.000 a 11.000, 5.000 a 10.000. Va a depender mucho del rango de referencia que utilice su laboratorio de confianza. Y tenemos acá los recuentos absolutos, ¿no? De 1.500 a 8.000, hablamos de un recuento de neutrófilos apropiado dentro de los rangos de referencia. En el caso de linfocitos, de entre 1.000 a 4.000, y así sucesivamente. Entonces hablamos de una leucopenia cuando encontramos valores por debajo de 2.500 glóbulos blancos o leucocitos por milímetro cúbico. Podemos tener que hay situaciones transitorias que deberíamos considerar evaluar en nuestro paciente. De repente está cursando con influenza, con un cuadro de fiebre tifoidea, o en algunos casos de sarampión, antes se reportaba esta leucopenia. Los pacientes con sepsis, ya en fases un poco avanzadas, puede haber este consumo franco de serie blanca, o también fiebre por Brucella meditensis. Hablamos, por el contrario, en la otra vereda, de una leucocitosis cuando encontramos valores por encima de 11.000 leucocitos por milímetro cúbico. Incluso existe una denominación a la que se le conoce como reacción leucemoide, que reporta en pacientes leucocitos entre 20.000 y 100.000. Imagínense, 100.000. Sí, ¿es esto posible? Existen reportes que pueden considerar estos valores, pero si encontramos valores, otra literatura menciona valores por mayores a 50.000, generalmente esta va a deberse a situaciones reactivas, infecciones muy, muy graves, o en muchos casos también
asociado a la presencia de células inmaduras, inmaduras como los mielocitos, los metamielocitos. Luego vamos a ver qué es esta característica de reacción leucemoide. Es una presentación frecuente de debut en un tipo de leucemia. Hablábamos en cuanto a alteración del número, también podemos tener pues neutropenia a consecuencia de infecciones virales, pacientes en hemodiálisis. Hay algunos medicamentos como sedantes o agentes microbianos, obviamente, que pueden generar esta neutropenia asociado a trastornos autoinmunes, claro está, y también a cuadros aplásicos. Pero, ¿qué pasa si encontramos, por ejemplo, una leucocitosis con una franca neutrofilia? Es la asociación pues, más común de leucocitosis, ¿no? Es lo que hablamos de desviación izquierda, donde vamos a tener leucocitos por encima de 100.000 en conteo absoluto y con neutrófilos por encima de las dos desviaciones estándar, es decir, mayor a 7.700 células por milímetro cúbico. Es decir, de los 11.000 leucocitos, 7.700 son neutrófilos. Acá podríamos estar hablando de neutrofilia. ¿En qué situaciones pues podemos considerar estos hallazgos? Primero, y en la cabeza tenemos que evaluar la historia clínica. ¿En qué situaciones podríamos encontrar estas características? Miren, no es infrecuente, tenemos el hipertiroidismo, neoplasia, gota, diabetes en estado cetoacidótico, en un estado de estrés muy severo, ¿no? Como puede ser un cuadro posoperatorio, en el parto, en un ejercicio intenso, en el trauma, en quemaduras. Con el uso de medicamentos tenemos que los corticoides, la heparina, el litio, factores estimulantes, claro que sí van a estimular la aparición de neutrofilia, tabaquismo, embarazo, parto inmediato y recién nacidos. Si hay alguna de estas posibles causas que puede explicar esta leucocitosis por neutrofilia, pues está bien, ¿no? Va de la mano con mi clínica. Pero si no hay ninguna de estas patologías, pasamos a evaluar y realizar nuestro examen físico. Tenemos que buscar signos de malignidad o signos de inflamación. Y de acuerdo a esto, podemos ampliar nuestros estudios con un nuevo hemograma, podemos ampliar y realizar un frotis de sangre periférica, proteína C reactiva y también derivar a hematología para como una interconsulta más especializada. Podemos tener casos de neutrofilas hereditarias crónicas. Son trastornos genéticos muy raros de tipo autosómico dominante, donde el gen CSF3, que constitutivamente va a activar el receptor del factor estimulante de las colonias granulocitos, que justamente va a ser responsable de producir proliferación y diferenciación de los neutrófilos, vamos a tener que se va a asociar a episodios que caracterizan un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con fiebre, taquicardia, arritmia, porque vamos a tener pues muchos neutrófilos liberando sus gránulos, liberando estas citoquinas que van a ocasionar una respuesta inflamatoria sistémica, fiebre, taquicardia, arritmia, incluso derrame pleural, derrame pericárdico. Podemos encontrar en estas situaciones recuentos muy elevados, imagínense hasta 100.000 leucocitos con neutrofila de un 75% e incluso con aparición de formas inmaduras, siendo un diagnóstico de exclusión, como la tablita que hayamos revisado después de haber revisado cualquier otra patología que con mayor frecuencia presenta neutrofilia. Ya en población pediátrica podríamos estar estudiando este cuadro. Por ejemplo, ¿qué pasa en los pacientes con síndrome de Down? Se ha encontrado que los neonatos suelen presentar leucocitosis con neutrofilia, incluso con una desviación izquierda con presentación de formas inmaduras, a lo que vamos a denominar blastos. A esto se le conoce como trastorno mieloproliferativo transitorio. Es indistinguible de una leucemia mieloide aguda, pero a diferencia de esta leucemia, el mieloproliferativo transitorio va a resolver espontáneamente. Su diagnóstico nuevamente es por exclusión, probablemente se tenga que hacer pruebas citogenéticas, inmunofenotípicas y pruebas moleculares. Luego tenemos el síndrome de deficiencia de adhesión leucocitaria. Acá es que tenemos leucocitos de características en recuento normal, pero
originalmente el recuento normal, pero como hay una disfunción de las moléculas de adhesión, se va a activar el sistema periférico, va a decir, oye, no, no, nos faltan neutrófilos que funcionen correctamente y se van a liberar más leucocitos. Y existe una falla también en la migración hacia los tejidos. Entonces hay una falla de defensa del huésped, puede cursar con infecciones de repetición, especialmente por estos patógenos como Staphylococcus aureus o organismos entéricos gram negativos y B. En el caso de una infección aguda, que es una de las situaciones más frecuentes, tenemos que la respuesta inflamatoria aguda va a aumentar la permeabilidad vascular. Este es un mecanismo importantísimo. Y la migración de leucocitos desde la circulación hasta el sitio de la lesión. Aumentamos la permeabilidad y la migración de los leucocitos. Ante estados de inflamación e infección se van a liberar pues, los neutrófilos desde las reservas de médula, lo que va a producir un aumento significativo del número de estos en circulación sanguínea. Y este proceso es generado por los productos, los fragmentos bacterianos, citoquinas y quimosinas producidas en el sitio de inflamación. Normalmente, mis neutrófilos van a tener una vida media de 6,5 horas. Es un dato interesante de recordar cuando quieran reevaluar recuentos leucocitarios en sus pacientes. Algunas citoquinas, como la interleuquina 1B, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral gamma, factor estimulante de colonias granulocitos, factor estimulante de colonias granulocito-monocito, y lipopolisacáridos pueden prolongar este tiempo, contribuyendo justamente a un estado neutrofilo. Por ahí que ya no duran 6,5, sino van a estar un poquito más viejitos, van a estar en sangre periférica mucho más tiempo, entonces eso suma a que encontremos un recuento incrementado. En infecciones bacterianas moderadas y severas, la neutrofilia se va a asociar con la liberación de formas inmaduras. Por el contrario, no vamos a tener tantos viejitos, sino vamos a tener formas inmaduras que van a asociarse a lo que denominamos la presencia de desviación izquierda. Característica también la presencia de granulaciones tóxicas, cuerpos de Doyle, y que tiene justamente esto es una mayor sensibilidad para la detección de infecciones bacterianas. En el caso de fármacos, también se ha reportado pues, que pueden estar causando o siendo origen de neutrofilia. A la cabeza tenemos los glucocorticoides, que pueden producir incluso neutrofilia moderada. ¿Por qué? Porque van a prolongar nuevamente el tiempo de sobrevida de los neutrófilos. Y además actúan sobre el factor estimulante de colonias. Ese tenemos a doble nivel. En el caso del litio, tenemos que este fármaco utilizado como estabilizador del ánimo también va a producir neutrofilia, aunque en algunos casos también se ha documentado que pueden cursar con neutropenia, ya que este medicamento va a elevar células CD34 y plaquetas. Otros fármacos tenemos la heparina, va a producir una leucocitosis con linfocitosis, neutrofilia, porque hay una inhibición de las lectinas y hay una demarginación vascular. Es un dato a tener en cuenta porque la heparina ustedes saben pues, que es ampliamente utilizado. En el caso de las catecolaminas, los beta-agonistas también pueden producir una neutrofilia por migración vascular. Luego tenemos que algunas drogas, como las anfetaminas, también se han asociado a neutrofilias leves. Luego tenemos algunos trastornos metabólicos. Acá tenemos la cetoacidosis diabética, que se ha relacionado con un aumento de los glóbulos blancos en ausencia de infección. Es propiamente originado por este cuadro metabólico. Es asociado a la hipercortisolemia y también por la secreción de catecolaminas, pudiendo incluso encontrarse estas reacciones leucemoides que habíamos comentado mayores a 50.000 leucocitos. Otra patología metabólica tenemos a la tormenta tiroidea, que también, como habíamos encontrado, el hipertiroidismo se puede asociar a casos de neutrofilia. En enfermedades inflamatorias crónicas tenemos la enfermedad de Steele, esta enfermedad reumática cursa característicamente con neutrofilia y leucocitosis. Por otro lado tenemos la vasculitis de vasos pequeños, Kawasaki. También se incrementa el número y el recuento de leucocitos, incluso con formas inmaduras. Y otra patología
con leucocitosis es la hepatitis alcohólica. En cuanto a trastornos autoinmunes, el lupus, la artritis, puede encontrarse neutrófilos, pero con alteración en sus funciones, que justamente van a explicar parte del cuadro clínico y la fisiopatología de las complicaciones de estas enfermedades. Luego tenemos el tabaquismo, em, es una de las causas más frecuentes. Podemos encontrar neutrofilia leve hasta un 11% de los casos, en comparación con los no fumadores, ¿no? Que el porcentaje es bastante menor. En el caso de neoplasias, cáncer, tumores sólidos, podemos encontrarlas hasta un 25% de los casos. En el caso de cuello uterino, este es un factor pronóstico independiente. Interesante este dato, ¿no? Si va a ser necesario evaluar los recuentos de leucocitos en pacientes con cáncer de cuello uterino. Miren, el estrés. Eh, Pues básicamente porque esta situación va a liberar cortisol, muy similar a lo que sucede en el estrés físico, en el ejercicio intenso, cirugías, traumas, convulsiones, ¿no? Haciendo que también se liberen catecolaminas y que van a producir que los neutrófilos se liberen del endotelio. Tenemos que, si hablamos de una infección severa, que es dentro de los cuadros clásicos que vamos a encontrar, principalmente vamos a encontrar que va a aumentar nuestro recuento de granulocitos y de bandas, primeros estadios inmaduros, incluso pudiendo forzar médula para aparecer algunos metaminocitos. La distribución normal a partir de bandas es lo que puede encontrar en sangre periférica. Si es que comienzo a encontrar granulocitos con bastante segmentación a nivel de su núcleo, podría ya estar pensando en una anemia perniciosa, acá estamos hablando de una desviación derecha, y cuando encuentro estructuras mucho más jóvenes que normalmente encontramos a nivel de médula ósea, estaríamos hablando de una leucemia mieloide. Nuevamente, en cuanto al número, ahora vamos a ir para el otro lado, la neutropenia. Neutropenia cuando encontramos por debajo de 1500 células por milímetro cúbico, leve, por debajo de 500, muy severa, ¿no? Los neutrófilos, cuando descienden por debajo de estos niveles, pues incluso nuestra flora microbiana endógena va a provocar infecciones. Ya cuando cae por debajo de 200, pues no existe respuesta inflamatoria, va a haber una neutropenia aguda y grave. Generalmente va a alterar de forma significativa nuestro sistema inmunitario y puede conducir a infecciones rápidamente fatales. No tenemos ninguna línea de defensa ante estas infecciones. Hablamos en el caso de los linfocitos, si es que están incrementados, generalmente asociados a cuadros crónicos, infecciosos. Por ahí tenemos el ATV, tenemos brucelosis, o podemos tener una linfocitosis reactiva a estreptococo grupo B, citomegalovirus, mononucleosis, toxoplasma, vacunación, hepatitis viral. ¿Cuándo caen estos linfocitos? ¿En qué situaciones? Tenemos algunas no necesariamente asociadas a cuadros infecciosos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, uremia, lupus, tratamiento quimioterápico, radioterapia, globulina antilinfocitos, glucocorticoides, la fase SIDA, el HIV, tenemos acá el paludismo y la tuberculosis activa. Ya hemos hablado entonces de las alteraciones cuantitativas, en qué situaciones las podemos encontrar, en qué valores vamos a considerar estadios leves, moderados o severos. Ahora hablemos de las alteraciones cualitativas, que básicamente son las que vamos a poder encontrar a nivel del microscopio, ¿no? Entonces las vamos a pasar algo rápido. Podemos tener las alteraciones en núcleo, en citoplasma. Por ejemplo, en el caso de alteraciones nucleares, tenemos la de Pellier-Wett, que es en el caso de granulocitos. Tenemos que el núcleo solamente es bilobulado. Es un núcleo bilobulado asociado a quemaduras, como una reacción adversa a fármacos, infecciones, leucemias agudas, síndromes mielodisplásicos. Tenemos este núcleo en anillo de síndromes mielodisplásicos, mieloproliferativos crónicos. Hablábamos del núcleo hipersegmentado. Ya habíamos mencionado en la clase anterior que este núcleo hipersegmentado con más de 5 núcleos
es característica de la anemia megaloblástica. Sin embargo, lo podemos encontrar en virus clásicos y leucemia amiloide crónica también. Este palito de tambor que aparece acá en un núcleo, esta alteración nuclear, generalmente asociada a pacientes con trisomías. Otras alteraciones son ahora en el caso de citoplasma. Tenemos una hipogranulación. ¿Qué pasaron con los gránulos? Pues acá este defecto puede ser a consecuencia de un cuadro infeccioso o un síndrome mielodisplásico. Por el contrario, muchos gránulos, muchos gránulos. Tenemos los de Alder-Rayleigh. En este caso ya hay un depósito de mucopolisacáridos en el citoplasma. Luego tenemos esta hipergranulación, básicamente asociado a infecciones o quemaduras. Tenemos los cuerpos de Doyle, estas inclusiones que son como bastones azules, en los casos rosados. Podemos encontrarlos tanto en los eosinófilos, principalmente en los neutrófilos. Son cadenas paralelas de RNA ribosómico presentes en infecciones bacterianas, quimioterapia, quemaduras, envenenamiento y embarazo. Otras alteraciones tenemos la de Chediak, que presenta gránulos en citoplasma que son peroxidasa positivos, que asociados a trombocitopenia. ¿Qué pasó? Me fui. Estoy acá. Más. Si asociados a trombocitopenia o plaquetas anormales, pueden corresponder a un síndrome. Otro hallazgo peculiar es el hallazgo de células peludas, tienen esta denominación porque son linfocitos que presentan proyecciones citoplasmáticas como aspecto de cabellos, de pelos, típico de la tricoleucemia. Luego tenemos las células de Gaucher, que llevan esta denominación a estos macrófagos. Miren este tamaño amplio de hasta 80 micras, donde se acumula una proteína denominada glucocerebrócido, que da este aspecto de papel arrugado en el citoplasma. Está aumentado. Podemos encontrar básicamente estas células de esta enfermedad en médula ósea, en vaso, hígado u otro tejido afectado. Otras alteraciones de citoplasma, los bastones de Auer, que pueden ser las agujas rojo-violáceo de leucemias mieloides, o las astillas, miren, muchas líneas. Muchas líneas, esto en la leucemia promielocítica. Las células CLE vienen a ser también otra alteración citoplasmática y básicamente es un polimorfo nuclear que ha fagocitado material nuclear. ¿Por qué? Porque existe este anticuerpo antinuclear que genera apoptosis, existe también el anti-DNA y esto va a ocasionar que se formen vacuolas homogéneas en la periferia del polimorfo nuclear. Y este hallazgo es característico del lupus eritematoso sistémico. Lamentablemente no es una prueba que ya se pida de rutina, porque es netamente de procesamiento manual. Entonces no es tan, si bien es bastante específica, es muy poco sensible y poco práctica de realizar en el laboratorio. Hablábamos de la desviación izquierda, mencionábamos la presencia de estos núcleos en bastón, las granulaciones tóxicas, en el caso de presentar estos punteados básicamente constituidos por RNA, que nos van a indicar, esto sí es la explicación, ¿no? Es el signo de alto recambio celular. ¿Y en qué situaciones tenemos esta característica? Pues cuando hay procesos de infecciones graves, ya cuando mi paciente lo encontramos en sepsis. La presencia de vacuolas corresponde a la evidencia de esta función fagocítica que tienen mis leucocitos, característica de presentarse en infecciones bacterianas severas, especialmente en población pediátrica. Habíamos mencionado los linfocitos atípicos, que si bien este es un linfocito normal, podemos tener formas tan diferentes, con citoplasma abundante, un reborde hiperbasófilo, el núcleo excéntrico, ninguno se parece al otro, pueden incluso haber nucleolos,
A estos los vamos a denominar linfocitos reactivos o linfocitos atípicos y son característicos de infecciones virales como la mononucleosis infecciosa. Esta patología, ocasionada por el virus de Epstein-Barr, va a generar la destrucción de los linfocitos B y con la correspondiente reacción de los linfocitos T. Al laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Leucocitosis con linfocitos atípicos y los anticuerpos anti-Epstein-Barr positivos en sangre. Ya entrando hacia el recuento que nos va a reportar el hemograma a través de la fórmula leucocitaria y el recuento absoluto, vamos a hacer un poquito de historia recordando eh, que antes, por ejemplo, todo era muy manual. Se tenía este instrumento que se denominaba un pianito, donde acá teníamos, por ejemplo, neutrófilos, bastones, eosinófilos. Cada tecla era un tipo de célula. Y mientras uno iba viendo el microscopio, con la otra mano íbamos apretando y íbamos haciendo el recuento. En donde en un frotis de sangre periférica mencionábamos que tiene que tener características especiales este frotis, donde la zona ideal del cuerpo es donde vamos a realizar el recuento. De acuerdo al tamaño de los diferentes leucocitos, podemos tener en la cabeza de la lámina linfocitos, son los más pequeñitos, y los más grandes, como los neutrófilos y los monos, los he empujado de repente hacia la cola. Entonces, importante que si bien voy a leer en la zona del cuerpo, puedo también buscar algunas otras estructuras en zona de cabeza. Luego de este método manual, pues pasamos al método automatizado que nos permite no solamente usar un recuento de 100, 200 elementos, sino de hasta 30.000 leucocitos, ¿no? Lo que permite ampliar y mejorar la sensibilidad de detección de algún leucocito que pudiera estar alterado. Este recuento va a realizarse mediante análisis citoquímico. Necesitamos muy poco volumen de muestra y el procesamiento es sumamente rápido. ¿Y cuál es el principio detrás? ¿Cuál es la tecnología detrás de este equipo? Pues es la impedancia de leucocitos, ¿no? Vamos a tener que se agrega un lisante que va a ocasionar que salga el agua del citoplasma, entonces la membrana se va a adherir al núcleo. Estas células casi, parece que tienen un wetsuit puesto, van a pasar por una apertura de 70 micras y van a generar un impulso eléctrico de variabilidad de acuerdo al tamaño de la célula que está pasando, ¿no? Tenemos a los linfocitos que van a estar en la primera zona, son los más chiquititos. Luego tenemos la región media con los monocitos, eosinófilos, basófilos, y los granulocitos terminan estando en la última zona. Luego tenemos también que podemos realizar la diferenciación a través de dos ejes, el forward scatter y el side scatter, donde el forward el eje de las X me va a ayudar en relación al tamaño de la célula. Mientras más a la derecha, más grande mi célula. Y en el caso del side el eje de la Y va a correlacionarse en relación a la complejidad, es decir, el contenido de esta célula. Más compleja, con más contenido, más hacia arriba. Entonces, si es esa la distribución, pues tenemos que las más pequeñitas, acá están hacia la izquierda, los linfocitos, y porque no tienen mayor contenido en citoplasma, ¿no? Siendo las más complejas y las de mayor tamaño, los granulocitos con todo su contenido interno citoplasmático. Podemos tener estas gráficas, estos histogramas que nos pueden enviar los equipos, los analizadores, que nos va a poder permitir estudiar mejor las poblaciones leucocitarias. ¿Para qué? Sobre todo de cara a encontrarnos con patologías como por ejemplo una leucemia, ¿no? Este grupo de enfermedades neoplásicas está caracterizadas por una proliferación clonal de los progenitores hematopoyéticos en médula, donde el nivel de diferenciación celular es variable y puede afectar tanto a serie amiloide como a serie linfoide. Tenemos que la etiología va desde desconocida hasta asociada a algunos factores de riesgo, factores genéticos como oncogenes, inmunosupresores, factores ambientales, ya sea exposición a radiación, productos cancerígenos como el benceno, retrovirus, Epstein-Barr, o algunos factores predisponentes. Por ejemplo, el antecedente de una anemia sideroblástica prende las alarmas de que tenemos que evaluar a este paciente permanentemente. Alguna anemia plástica,
Alguna anemia megaloblástica también nos puede poner en alerta, la hemoglobinuria paroxística nocturna y la policitemia vera. Todos estos del campo de acción de los hematólogos clínicos. Las leucemias, pues hablábamos que corresponden a una expansión clonal y progenie de células anormales. Podemos encontrar gran variabilidad en inmadurez de estas células y vamos a tener que el acúmulo en médula ósea, sangre periférica y otros tejidos va a ser de células troncales hematopoyéticas inmaduras y malignas. ¿Cómo es que va a llegar nuestro paciente? ¿Cuáles son los síntomas comunes de presentación? Pues son bastante dispersos, los síntomas son bastante generales, no tan precisos como quisiéramos como en algunas otras patologías. Por ejemplo, mi paciente va a referir pérdida de peso, puede presentar fiebre, alguna frecuencia incrementada en presencia de infecciones, puede que disnea, debilidad muscular, dolor articular, dolor óseo, cansancio, pérdida de apetito, puede presentarse ya presencia de algunos de adenopatías. Eh, ya al examen físico podríamos encontrar hepatoesplenomegalia. El paciente va a reportar sudores nocturnos, de repente moretones, manchas de color morado, petequias. Son síntomas bastante generales que van a meditar una historia clínica muy bien realizada. Y de todas maneras que nos van a evidenciar pues que algo puede estar pasando, ¿no? Que tengo que confirmar si es que la hematopoiesis en mi paciente está bien o está mal. Tengo que confirmar que no haya una infección que pudiera estar ocasionando todos estos síntomas. De repente alguna hemorragia con la que voy a estar cursando mi paciente. De repente anemia, ¿no? La anemia podría explicar varios de estos síntomas. Y sobre todo, por ejemplo, los anteriores los vamos a poder evaluar mediante qué prueba de la que estamos hablando, pues el hemograma, ¿no? Si me habla de una hematopoiesis anormal, de repente voy a encontrar recuentos disminuidos o alterados. Si me está hablando de una infección, uy, rápidamente lo voy a poder trasladar a lo que voy a encontrar en serie blanca. Si me habla de una hemorragia, eso ya lo podríamos ver en la siguiente clase asociado a un recuento plaquetario. Y en caso de anemia, de todas maneras, necesito mi recuento de eritrocitos y mi valor de hemoglobina hematocrito. Pero no nos quedamos ahí. El hemograma termina siendo un poco insuficiente cuando queremos evaluar una leucemia. Tenemos que acá apoyarnos en la identificación de marcadores de superficie y también en citogenética. Como dato histórico, pues desde el 2002, miren, hace tantos años, Orfao es quien promulga y propone una caracterización de leucemias agudas en base a el inmunofenotipo, a estos receptores de superficie, a los CD, que nos van a permitir y nos han permitido poder caracterizar de una mejor manera las leucemias, pudiendo incluso orientar mejor tratamientos, estrategias terapéuticas. Tenemos, en el caso de las leucemias, hablamos de leucemias agudas, donde vamos a encontrar células inmaduras, los blastos. En el caso de leucemias crónicas, más bien vamos a encontrar células tumorales maduras, ¿no? Que pueden ser de los linfos, granulocitos o incluso células eritroides. En el caso de la leucemia mieloide aguda, frecuente en adultos, el recuento puede ser alto, bajo, normal. Acá podemos encontrar, si miren, cuando el recuento es alto, un hiato leucémico, con presencia de blastos en sangre, con bastones de agua, el pronóstico es reservado, solamente tenemos una tasa de curación menor al 30%. Entonces acá, si bien muy probablemente mi paciente va a llegar con bastante clínica, sobre todo ya vamos a encontrarnos que no hay un muy buen pronóstico. En el caso de la leucemia linfoide aguda, esta recordemos que es la más frecuente que encontramos en la población pediátrica. También encontramos un hiato leucémico estancado en un solo proceso madurativo. Tiene mal pronóstico, pero hay un 50% que sí podemos recuperar. Existen diferentes estrategias, no solamente quimioterapia, eh, tenemos también el trasplante que termina siendo uno de los haces bajo la manga para poder darle una solución a estos pacientes. Tenemos la leucemia mieloide crónica, que es el más común de los mieloproliferativos. Tenemos un incremento en línea granulocítica. El paciente presenta esplenomegalia severa. Mencionamos los síntomas inespecíficos. La evolución suele ser lenta.
podemos llegar a encontrar leucocitosis por encima de 50.000, con basofilia, eosinofilia y trombocitosis. En el caso de la linfoide crónica, afecta la edad avanzada. Esta puede cursar silente. De repente vemos a nuestro abuelito, sí, bueno, un poquito con síntomas generales, ¿no? Pero generalmente asintomática. Le realizan un control, pues vamos a hacer un hemograma, ¿no? El abuelito, chan, una leucocitosis intensa. Felizmente, es de buen pronóstico. Y ahí, dentro de este grupo tenemos un tipo especial, la leucemia de células peludas o tricoleucemia. Existe una clasificación, al principio la clasificación francesa británico-americana, luego tuvimos la clasificación de la OMS, pero lo que ahora se recomienda pues es realizar una clasificación mediante inmunofenotipo, para lo que nos vamos a apoyar en la citometría de flujo. No olvidarnos de la caracterización genética, la morfología y también algunas coloraciones de histoquímica. Luego tenemos también otra variante de alteraciones en células leucocitarias, que son los linfomas. Son un grupo heterogéneo que va a afectar a nivel del sistema inmune, pero a partir de algunos de los componentes celulares. Vamos a tener acá la proliferación neoplásica de linfocitos B o linfocitos T, y generalmente nos va a dar tumores sólidos. Vamos a tener dos grupos, el linfoma de Hodgkin, 5 subtipos, y el de no Hodgkin. En el caso de cuáles son las principales diferencias entre ambos, el de no Hodgkin, 90% de células B. Estos van a tener diseminación a cualquier tipo de ganglio, una tasa de curación algo reservada. Y en el caso del linfoma Hodgkin tenemos que al hallazgo de anatomía patológica, la característica célula de Rett-Steinberg, con diseminación a ganglios adyacentes, y tiene una mejor tasa de curación. Siendo la célula de maduración final, las células plasmáticas, podemos tener neoplasias también asociadas a expansión clonal de estas células. Y estas van a producir una inmunoglobulina monoclonal que vamos a conocer como componente M o paraproteína. Todo esto en el marco de un mieloma múltiple. Vamos a tener que va a haber esa proliferación multifocal a nivel de médula ósea de células plasmáticas. Vamos a tener que confirmar y evidenciar la presencia de esta proteína monoclonal tanto en suero como en orina. Acá entra el laboratorio a participar. Tenemos que representa el 10% de neoplasias hematológicas. Creería que en los últimos años este porcentaje ha ido en aumento, así como la edad media de presentación. Antes, sobre la sexta década de vida, ahora podemos encontrar pacientes sobre los 40 años que ya pueden estar cursando con mieloma múltiple. ¿Cómo llega nuestro paciente? Pues llega refiriendo dolor óseo, generalmente por lesiones que vamos a tener que evidenciar de repente, dándoles pues una radiografía. Llega refiriendo infecciones a repetición. ¿De qué me voy a apoyar? De laboratorio, con un hemograma, con cultivos. Va a llegar va a llegar generalmente presentando anemia, que podemos confirmar pues con un hemograma, con miseria blanca, con hemoglobina, con miseria roja, con hemoglobina. Eh, otro, Otra característica del mieloma múltiple es la hipercalcemia. Tenemos que dosar calcio en su sangre. Calcio por encima de 10 me va sumando al diagnóstico de mieloma. Tenemos alteraciones renales. El riñón, lamentablemente, termina siendo uno de los órganos diana de afectación de esta enfermedad. Vamos a valorar la función renal mediante la urea, la creatinina generalmente elevada, miren, por encima de 2. Tenemos que realizarle proteinuria en 24 horas. Hay lesión a nivel de glomerular. Y tenemos que pedir las proteínas de Benson-Jones. Es un cuadro inflamatorio de fondo, con aumento de la velocidad de sedimentación glomerular, y tenemos que confirmar la proteína monoclonal, la gamapatía monoclonal, con un proteinograma electroforético con inmunofijación. Hablábamos de la proteína de Benson-Jones, que básicamente es la presencia de cadenas ligeras kappa o lambda que se van a eliminar por orina en este cuadro. Se presenta con mucha frecuencia en los pacientes con mieloma.
Vamos a requerir realizar una electroforesis y ante la positividad, pues vamos a reconocer lo que se denomina el riñón de mieloma. ¿Y qué es lo que por qué la importancia de evaluar el riñón? Porque podemos tener que se va a dar una obstrucción con la condicionante pérdida de nefronas, que va a llevar a nuestro paciente inevitablemente a un cuadro de insuficiencia renal. Otra forma de realizar, complementariamente debemos confirmar nuestro diagnóstico mediante una biopsia en médula ósea donde vamos a encontrar más del 10% de células plasmáticas. Y una vez realizado el diagnóstico, tenemos que comenzar ya a pensar cuál es el pronóstico de nuestro paciente, ¿no? Para eso también tenemos otras pruebas de laboratorio que nos van a ayudar de sobremanera, como puede ser la beta-2 microglobulina, el dosaje de albúmina, y la desiniogenasa láctica. Miren que estos incluso nos pueden estimar la sobrevida en, en 62 meses. Si por ahí ya encontramos alto riesgo citogenético, pues ahí ya también el escenario cambia, ¿no? Sin embargo, vemos que el laboratorio va a ayudarnos no solamente desde el diagnóstico, como hemos mencionado, sino también a nivel pronóstico. Bien, hemos corrido un poquito, pero hemos alcanzado en el tiempo. Vamos, 81 participantes, que está súper bien. Acá le dejo algunos recursos. Y vamos a realizar rápidamente una llamada de asistencia. Solo para confirmar, quiero saber si el doctor Guillén ya nos acompaña, ya está conectado para poderle dar el pase. Luisa Silva, sí, la clase ya está grabando, ya está grabándose. A ver, vamos a llamar a algunos del grupo 1. Alata, Angelata. Presente, doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sebastián Alvarado. Doctora presente, buenas noches. Buenas noches. Fernando Canaza. Fernando a la 1. Fernando a las 2. No está Fernando. Liliana Febres. Presente, doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Adriana Garavito. Presente, doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Diana González. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Renzo Hidalgo. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Micaela Lazarte. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Stacy Macedo. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Samira Mendoza. Samira a la 1. Samira a las 2. Samira a las 3. Ronaldo Ojeda. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. María Fe Pauti. María Fe a la 1. María Fe a las 2. María Fe a las 3. Walter Reyes. Walter a la 1. Walter a las 2. Walter a las 3. Anim Segovia. Presente, doctora. Antoinette Zulca. Presente, doctora. Buenas noches, Antoinette. Blanca Vega. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Blanca. Piero Vega. Piero a la 1. Piero a las 2. Piero a las 3. Doctora, disculpe, Piero Vega me escribió diciéndome que todavía se encuentra en el Metropolitano y que no tiene buena conexión. Ya. Vamos justificado. Ingrid Villanueva. Ingrid a la 1. Ingrid a las 2. Ingrid a las 3. Listo. Ahora vamos con el grupo 2.
Gabriela Acuña. Presente, doctora. Está Gabriela. Ana Rosa Bailón. Presente, doctora. Buenas noches. Valerie Chácara. Presente, doctora. Buenas noches. Hola. Claudia Cisneros. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Dayana Espinosa. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Antonieta Gómez. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. José Enrique Ludeña. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Paul Morillo. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Alexandra Pasquel. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Greta Ríos. Presente, doctora. Buenas noches. Hola. Katy Sarda. Katy a la 1. Katy a las 2. Katy a las 3. Alessandra Tello. Presente, doctora, buenas noches. Fátima Vera. Doctora, buenas noches. Presente. Buenas noches. Alexia Zavala. Presente, doctora. Buenas noches. Listo. Muy bien. Y ubicamos al doctor Guillén. Doctor Guillén. Aguantemos unos segundos para ubicarlo, que ya se debe estar conectando. Buenas noches. Ahí está, doctor Guillén. Bueno, Listo. acá viniendo recién. Sí, pues. Listo. Le doy la posta al doctor Guillén. Que estén Ok. bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan, no? Buenas noches, doctor, sí se la escucha. Ok, ok, entonces empezamos. Lo que vemos ahorita nosotros es marcadores hepáticos. Estas son las funciones. Generalmente siempre empiezo con anatomía y un poco de fisiología, para no olvidar la importancia también, un poco también de la estructura, ¿no? Propiamente esto, y realmente células que ahorita son importantes también como función hepática. Mucho se habla de función, ¿no? Pero y ahorita se está hablando de marcadores patológicos, porque generalmente aparecen cuando hay una patología. Ya no son pruebas de función renal, sino marcadores. Definitivamente las enzimas son tan importantísimos dentro del trabajo, en este caso de los hepatocitos, y muchos de estos enzimas son pues diagnóstico de enfermedades. Acá estamos los valores normales de lo que son la frecuencia. Ahora definitivamente hay muchas más pruebas, pero definitivamente vamos a recordar la parte de lo que es las pruebas, pruebas, marcadores patológicos, marcadores hepáticos frecuentes, ¿no? Y sabemos nosotros que las transaminasas tienen una particularidad, ¿no? Y no solamente existe pues en el hígado, en esto, ¿no? Sino también vemos nosotros en otros órganos también, ¿no? Inclusive hasta hay ciertos componentes tóxicos que también pueden provocar también el aumento de esto. Y uno tiene que conocer las condiciones del paciente, ¿no? Qué es lo que está tomando inclusive. Pero vamos a ver una de las que ya son conocidas, la LTA, la transferasa. Y definitivamente lo que vemos nosotros siempre importante es ver sus condiciones, ¿no? El valor referencial, la vida media, y definitivamente que en muchas de estas patologías a veces hasta 10 veces aumenta, ¿no? Si vamos acá 10 veces, esto sería 360 más, y muchas veces es mucho más. Esta va a revelar también cuando el proceso continúa y se sigue dosando, en este caso la transaminasa, ya estamos hablando mayor de 6 meses, un proceso crónico.
El aspartato también tiene sus condiciones, ¿no es cierto? Los valores también están por ahí, ¿no? O sea, valores referenciales de 8 a 33 unidades por litro. Y definitivamente lo que esto ayuda mucho es, juntamente con la gamma glutamil, es ver esa patopatía de tipo alcohólica. Y vemos también algunas alteraciones, ¿no? Que puedan también ser útiles para que ustedes los conozcan. Sí, vemos que en el infarto también está elevado el aspartato. Pero como prueba ya cardiológica no se utiliza, ¿no? Pero podemos nosotros mencionarlo también, ¿no? Acá hay condiciones también cuando la LTA mayor que AS, o el aspartato, o el aspartato es mayor que la alanina transferasa, o sea, y vemos nosotros que hay procesos, ¿no? Que son definitivamente, no diría patognomónicos, ¿no? Pero sí ayuda a uno a orientarse, ¿no? Cuando hay esta variable, ¿no? De mayor, etcétera, en algunas condiciones. Uno de los elementos también importantísimos es la gamma. Y lo importante también es esto, ¿no? Un valor referencial y que es un marcador de la colestasis. Es mucho más sensible que la fosfatasa alcalina. Y sí tiene que estar aumentada, debe ser como una parte importantísima, igual que la transaminasa que hemos mencionado. Siempre se considera la GGT cuando está aumentada, que debe hacer un proceso patológico crónico por toxicidad, en este caso el alcohol. Generalmente se hace un descarte de pacientes alcohólicos con esta enzima. Y también hay algunas, ¿no? En este caso, componentes también que pueden aumentar también. Como él mencionaba, de que en parte de la colestasis también es importante la relación con la fosfatasa alcalina. El lactato de deshidrogenasa generalmente se utiliza para ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, siempre está referido a la necrosis. Por eso que cuando uno ve que la elevación de esta enzima también está por encima de los valores de referencia que tienen ustedes ahí, en definitiva no estamos hablando de una destrucción, en este caso la cirrosis por hepatitis vírica también igual, cuando hay mayor compromiso, ¿no? De lesión hepática. Pero también hay otras condiciones, ¿no? Que no necesariamente son hepáticas, pero que sí revela que esta enzima está definitivamente en todo el sistema orgánico y por lo tanto siempre va a revelar alguna lesión o en todo caso va a revelar pues la destrucción o necrosis de un tejido. Como vemos acá, la fosfatasa alcalina también, igual, hay un valor referencial. Y sabemos nosotros que mayor cantidad en su enzima hepática, en su enzima hepática es mayor que la ósea, que la placenta intestinal, etcétera. Pero estas no son pruebas que se hacen de rutina, son pruebas que se hacen a través de la metodología electroforética. Vemos nosotros pues que hay una variabilidad de lugares, pero siempre hay una isoenzima más identificada con el problema hepático. Esta fosfatasa alcalina definitivamente tiene una vida media de 3 días. Es un marcador sensible de la colestasis. No específico, es lógico, porque hay un componente también que puede agregarse cuando hay problemas óseos, pero junto con la GGT son importantísimos para revelar. Por eso es remodelado óseo, definitivamente va a dar valores muy altos y necesariamente no son por cuestión de peso. En el embarazo es una condición también, ¿no? Hay valores también de referencia mucho mayores, frecuentemente a nivel del segundo trimestre, ¿no? Es la liberación de esta isoenzima placentaria. Uno diría, pero vamos a dosar eso. Generalmente las enzimas que dosamos es la total, porque no es de rutina hacer las ISO, o sea, los componentes. Entonces, por esa razón que si se observa, hay que ver descartando la posibilidad de que sea hepática o no de otros lugares. En este caso lo vemos nosotros en pacientes gestantes. ¿Qué es lo interesante, no?
Por ejemplo, cuando se acompaña de la elevación de GTT, la ciclonucleotidas y aminotransferasa, que son transaminasas, se considera esto de origen hepático, y es lógico. Cuando encontramos una fosfatasa alcalina, una deshidrogenasa láctica y el calcio elevado, está sugiriendo que es probable sea una metástasis de origen óseo. Uno tiene que jugar muchas veces con estas cantidades y lógicamente con la clínica para determinar que haya esas. Pero cuando hay deshidrogenasa láctica hay que ver eso, ¿no? Porque es siempre una lesión necrótica, siempre destructiva. Entonces tiene que ver esa relación con la patología que usted está realizando. La albúmina también nos habla de la síntesis, igual que la tipo de protrombina, y vemos nosotros que hay niveles bajos, ¿no? Que ya lo reconocemos, pero para nosotros lo que es importantísimo es la situación de la citis, ¿no? Hay hepatopatía o hepatitis también, cirrosis hepática, definitivamente, ¿no? Eso va a dar un problema de hipoalbuminemia. Y eso está revelando que el hígado pues no está funcionando adecuadamente y la síntesis no se está haciendo de manera constante. Tenemos dos condiciones, ¿no? Acá albúmina y globulina. Y definitivamente lo que vemos nosotros es de estos valores la disminución. Otra prueba también de síntesis que es importante es el tiempo de protrombina. Los valores de referencia, algunos consideran 11, 13.5, pero no debe pasar de 13. Algunos están también en 12, etcétera, pero eso. Cuando decimos está elevada la protrombina, no es tan cierto ese término, sino es la prolongación del tiempo de coagulación. Y eso puede significar, pues, de este tiempo, toda esta patología. Déficit de vitamina D, síndrome de mala absorción, hepatopatías, hepatitis propiamente, el SID, cirrosis y obstrucción de las vías biliares. Eso de ahí está revelando, pues, que hay un compromiso netamente también alterado de lo que es la protrombina, ¿no? Porque en la cirrosis, todo lo que significa cuadro hepático, definitivamente esto está mencionando como una situación de gravedad. Y esto, dentro de los factores de coagulación formados ahí, mencionado tiempo de protrombina y el fibrinógeno. Entonces, si vemos el fibrinógeno, tenemos que ver el problema de lo que es la coagulación. La bilirrubina también definitivamente lo vemos nosotros, y quizás algunas características que sí podemos nosotros tener, ¿no? La ictericia a partir de 2 miligramos por decilitro. Los valores de referencia están aquí. Siempre hablamos de valores de referencia, no valores normales, ¿no? Ya no se estila eso, en valores de referencia. Y aquí hay algunas condiciones de aumento de la bilirrubina directa, el aumento de la bilirrubina indirecta y algunos compromisos que son mixtos. Una de las pruebas que ustedes han realizado con la orina es, también en la orina es el detectar el urobilinógeno, ¿no? Y definitivamente, si hay un aumento de los niveles de urobilinógeno, que estos ya son cuantificados, no cualificados, va a ser porque hay un aumento en la hemólisis, hepatopatía de tipo infecciosa o tóxica y colangitis. Sumado a lo que estamos ahí, no solamente estos diagnósticos, sino también una evidencia de un daño hepático. Otras pruebas que por su, ¿cómo diría, no? Su forma técnica no muy acuciosa, muy poco se usan. Quizás dentro de todo el bromosultaleína, ¿no? Que sirve para justamente útil para el diagnóstico de Dubin-Jones. El transporte de la bilirrubina conjugada. Después no hay definitivamente el uso, por lo menos dentro de lo que he visto aquí en nuestros medios, no tenemos frecuencia de utilizar esa prueba. Este es uno sí de los problemas que diría existen, ¿no? Cuando a veces el interno va muchas veces al laboratorio y va a pedir una prueba, pide hepatitis, no me han pedido que pide hepatitis, pero ¿de qué? Hepatitis, antígeno superficie, antígeno anticore,
anticuerpo, antígeno de superficie, ¿cuál quieres? Y de verdad esa es una de las cosas que adolecemos, pero ¿cuál es la importancia, no? Y esto hay que saberlo cómo pedirlo, y justamente por esos marcadores serológicos. El hepatitis, antígeno de superficie, acá lo tenemos nosotros. Lo tenemos. Ese es antígeno de superficie, es anticuerpo, pero lo que utiliza bastante dentro del diagnóstico es antígeno de superficie y el anticorre. Esos son los que dan el diagnóstico y también se utilizan de la misma forma en banco de sangre, ¿no? Para determinar que no haya un paciente que haya tenido hepatitis, y este es un riesgo también. Y en los pacientes que son de hospitalización, otros que deben descartar o de emergencia, se hace esta prueba, tanto antígeno de superficie como anticorre. Cuando son hepatitis A, que generalmente le diría que muy poco se le solicita, quizá por la misma clínica, ¿no? Pero se utiliza, ¿cómo se debe utilizar? Pedir estos anticuerpos IgM antihepatitis A, o puede ser G antihepatitis A. Lo mismo sucede con el hepatitis C, ¿no? Hay que pedirlo como anticuerpo, o sea, anticuerpo antihepatitis C. Y generalmente hacemos de dos, ¿no? Puede ser ELISA también o biología molecular o PCR. Entonces, la forma como se pide los marcadores virales es de esta forma. Por ahí hay otros que definitivamente nos está hablando de epsilon o carga viral, que son ya más complejas, ¿no? Y definitivamente esto es mucho más, diría, ¿no? Mucho más exacto que lo que estamos diciendo, pero las frecuencias son estas dos, hepatitis B, hepatitis A y el hepatitis C. En la delta también igual se pide el antígeno hepatitis delta. Que esto generalmente son pruebas muchas veces biología molecular. En el cuadro hepático también vemos nosotros un marcador tumoral, la alfa-fetoproteína. Y definitivamente uno de los diagnósticos es así de frente cuando tenemos un promedio de 500 miligramos por mililitro, es como si fuera que estamos ya dirigidos a que sea un carcinoma hepatocelular. Eso es una frecuencia, ¿no? De encontrarlo, ¿no? 500, estamos pensando en un carcinoma hepatocelular. Dentro también de esos compromisos encéfalo hepático, hepático encéfalico, etcétera, tiene que ver con el amoníaco. Y acá definitivamente esto de aquí siempre va a ser un indicador, ¿no? Del progreso de una hepatopatía grave, o va a significar también que hay una buena respuesta, ¿no? Pero generalmente es por las situaciones de la gravedad que va a aparecer, porque ya no hay, como decir, el metabolismo hacia el componente mayor, ¿no es cierto? Ok. Ahora, hay situaciones que también puede ocasionar, ¿no? Que no haya una enzima, ¿no? Que es la ornitina transcarbamilasa. Esta enzima va a permitir el metabolismo del amoníaco, ¿no? Para que no esto y se pueda eliminar por orina. O síndrome de Rey también va a aumentarse en la enfermedad hepática propiamente, pero la que está en una situación grave. Y esto definitivamente cuando hay una encefalopatía eh, eh, aguda o crónica, ¿no? Siempre se va a deber a un problema amoníaco, y esto tiene que ver por un compromiso hepático. Y en la cirrosis, lógicamente, hay porque ya los elementos de metabolismo ya están desapareciendo, por lo tanto, el amoníaco también. Por eso con estos pacientes siempre tienen algunas alteraciones de tipo psiquiátrico, ¿no? Algunas cosas que tal vez es importante tenerlo presente, ¿no? La clasificación de colestasis y ejemplos clínicos, ¿no? Una prehepática, intrahepática y extrahepática. Y generalmente siempre estamos pensando en las litiasis, ¿no? Pero es así. Entonces, hay una extrahepática, hay un conducto de bienestar comprometidos ahí, no netamente esto. Y acá, en la hepática, pues hay un sinnúmero de patologías, ¿no? Errores genéticos, de autoinmunidad,
una bilirrubina neonatal, etcétera. Y también igual hay problemas biliares, ¿no? Que esto a veces se ve en los en los niños pequeños, no tanto recién nacidos, a veces un poquito más, y, y la fosfatasa alcalina es una especie de diagnóstico, ¿no? Cuando se pasa los niveles altísimos, ¿no? Y ya está pensando el cirujano que debe ser algún problema de conducto biliar. Cuando hay pre, definitivamente vemos que el mayor caso es por hemólisis, infección, etcétera, toxicidad y también por errores genéticos. Quizás este cuadrito nos ayuda a nosotros a mirar, ¿no? Por manera general. El prehepática, si de tipo hemolítico, vamos a ver una bilirrubina elevada, puede ser una directa normal, ¿no es cierto? Entonces, podemos utilizar esta forma de verificar también igual esto. Es un modelo nada más para que tengan presente ustedes. Pero una de las cosas que realmente nos ayuda a nosotros en la patología de hepatitis generalmente es eso, ¿no? O la cirrosis también igual. Desde la cirrosis, el componente de síntesis está disminuido, tanto la proteína como la protrombina, ¿no? Que eso ayuda mucho a veces el diagnóstico, aparte de la ecografía y otros componentes también, ¿no? Y si hay una mayor lesión o necrosis, estamos en cirrosis láctica. En caso de la hepatitis que hemos mencionado, el cuadro definitivamente podemos mantenerlo, ¿no? O sea, hay eh, sintomatología definitiva. La primera que podemos nosotros observar generalmente es la coluria. Eso es lo que hemos visto en pacientes que van a emergencia y no tienen, o sea, esa textura itérica, ¿no? Ni siquiera en la conjuntiva y nada, ni en los ojos, ni en la piel, pero tienen orina ya definitivamente cargada, una orina que parece Coca-Cola. Entonces, eso aparece primeramente. Y luego ya aparece toda la exuberancia, ¿no? Entonces, interesante es justamente ver eso, ¿no? Luego también es que las deposiciones del paciente es alcohólica, ¿no? Hemos visto nosotros, ¿no es cierto? Entonces, hay unas, luego el dolor, que será una hepatomegalia, etcétera, astenia, que puede ser parte del cuadro, ¿no? Entonces, tanto esto de acá, tenemos que ver nosotros eh, ya marcadamente todo lo que es aminotransferasa, deshidrogenasa, GT, porque no sabemos si esta hepatitis es de tipo viral o es de tipo tóxico. O hay un otro componente también de tipo genético, ¿no? Que tenemos que valorarlo. Entre las complicantes de la hepatitis viral es definitivamente la eh, hepatitis fulminante. Generalmente se puede observar en la hepatitis B y en la C. Se menciona que también puede haber recidivantes, ¿no? A veces uno cuando no hay un tratamiento efectivo, pues solamente hay bloqueadores, como se dice, nadie tiene un medicamento para destruir la hepatitis B. Y generalmente ahí tiene que ver mucho la parte inmunológica, ¿no? Se sabe que también hay componentes, ¿no? Inmunológicos que persisten, ¿no? Ahí en el suero. Hay alteraciones metabólicas, lógico, hasta problemas de glucosa, etcétera, porque hay daño hepático. Y hay manifestaciones articulares también igual. Otras complicaciones son definitivamente ya la hepatopatía crónica que se va a la cirrosis y la hepatocarcinoma, más la hepatitis C, segundo la hepatitis B. En las enfermedades hepáticas agudas, vemos nosotros problemas, ¿no? Isquemia, síndrome de Rey, problemas de toxicidad y también las virales, ¿no? Que son importantísimas tenerla presente. Y la enfermedad crónica, definitivamente también tiene que ver con hepatitis viral, generalmente dos, hepatitis B y hepatitis C, ¿no? Hay problemas también de esteatosis, hepatitis autoinmune, que también hemos visto, hemocromatosis, enfermedad de Wilson y déficit de alfa-1 Eso se dice que por el tiempo de permanencia de los marcadores es una hepatitis crónica. Igual se tiene que pedir
toda la batería de lo que hemos mencionado, transaminasa, proteínas, tipo de protrombina, etcétera. Fíjate todo porque tenemos que hacer el seguimiento del paciente. Y a veces el hemograma también nos piden. Cuando hablamos de cirrosis, definitivamente estamos hablando de algunas componentes que también tienen que ver con ello. Y una cirrosis o un hepatocarcinoma también es una frecuencia que se observa. Y tenemos ahí hiperurinemia, alargamiento del tiempo, ¿no? Que hemos visto antes, tipo de protrombina, y también la hipoglucemia, ¿no? Porque es síntesis, no funciona. Problema de hipoglucemia porque también ahí hay depósitos, se hace la glucogénesis, la glucolisis, etcétera, en el hígado. Entonces hay un compromiso también de esto. Hiponatremia, acidosis metabólica y elevación de la alfa-fetoproteína. Y se eleva aquí en este caso, ¿no? En la cirrosis. Por eso hay la sospecha de que en el inicio de una hepatopatía, un carcinoma hepático. Ok, he dado una cosa sucinta y puede usted ya tenerlo presente. No es la idea de llenarle tantas cosas, no he tenido que, a veces se tenía más de 50 slides, ¿no? Pero creo que lo interesante es todo eso. ¿Cuáles son las causas de una enfermedad hepática aguda? ¿Cuáles son las enfermedades hepáticas crónicas? Y definitivamente dentro de eso, los marcadores frecuentes que se utilizan. No he revisado, digo, no he hecho la revisión de otros que también persisten esos marcadores, ¿no? Que son importantes, pero cuando ya el paciente estamos evaluando por una situación crónica. ¿Ok? Acabo de concluir. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas doctor. gracias, Ya- doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. yo pensaba que se iban a quedar. Buenas noches. Ah. No, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Creo que lo que no hice fue grabarlo, o ya estaba grabando, no sé. Así está grabando. Bueno, buenas noches, doctora Cintia.